Este podcast está patrocinado por Liftermedix. La salud que el mundo necesita. Bienvenidos a Enfócate en Sanar, este podcast donde especialmente vas a encontrar información para tomar decisiones importantes para tu vida, para las personas que amas, para todos aquellos que están a tu alrededor. Quédate con nosotros, hoy vamos a hablar de algo que le va a cambiar la vida a muchísimos mexicanos y mexicanas. Yo soy Lilia Silvia Hernández, Enfócate en Sanar. En esta ocasión te va a presentar sobre todo la información para que tú sepas cómo es que el oxígeno en la vida te cambia. Estamos acostumbrados a hablar sobre todo de lo que son los nutrientes que el cuerpo necesita, los líquidos que el cuerpo necesita, pero no hablamos del oxígeno que el ser humano necesita para poder sanar. A mí me da muchísimo gusto que hoy me acompañen en este podcast especial que es Enfócate en Sanar, el doctor Jaime Mendiola, que es asesor científico de oxígeno tópico. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Y también está conmigo Sandra Reyes. Ella sabe perfectamente lo que es pasar por estos temas de los que vamos a hablar en unos momentos más. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Un poquito nada más. Poquito. Algunos años de esto. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Enfócate en Sanar es un podcast en el que, sobre todo, le brindamos a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo información y testimonios que son muy importantes para que puedan ellos también darse cuenta que hay muchos mexicanos y mexicanas que están pasando por la misma situación. Hoy vamos a hablar de oxígeno tópico. Yo no quiero adelantar nada, doctor, por favor, doctor Jaime Mendiola, cuéntanos qué es esto de oxígeno tópico, para quién sobre todo sirve y cómo les puede cambiar la vida, porque en verdad les va a cambiar la vida. Claro, como decías, todos saben que ciertas células o ciertos órganos necesitan líquidos, necesitan nutrientes, necesitan ciertas cosas, pero no saben que cada función necesita cierta presión de oxígeno. Presión de oxígeno. Presión de oxígeno. La forma fácil de entender la presión de oxígeno es a nivel del mar. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Pero el aire es una mezcla de gases, oxígeno solo es el 21%. 21%. Entonces, la presión de oxígeno a nivel del mar ronda por los 160 milímetros de mercurio. Por eso hay gente que vive en las ciudades o en ciudades altas y se va a vivir al mar y se siente mejor. Les va re bien. Les va mejor porque hay mayor presión de oxígeno. Hasta nos rejuvenecemos cuando vamos al mar. Sí, claro, ir a la playa nos ayuda. Nos ayuda. Mejora nuestra salud. Pero tiene que ver con el oxígeno. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las heridas de, por ejemplo, ciertos pacientes con pie diabético que se ha vivido, más o menos ellos tienen en el lecho de la herida una tensión, una presión de oxígeno menor a 20 milímetros de mercurio. Menor a 20 milímetros de mercurio. Menor a 20 milímetros de mercurio. Por eso no cierra. Exacto, porque, por ejemplo, las actividades antibacterianas, el matar a los bichos, necesitas más o menos arriba de 30 milímetros de mercurio de oxígeno. Las matemáticas no nos dan. Exacto, no da. Para producir colágeno necesitamos 40 milímetros de mercurio de presión. ¿De acuerdo? Y para producir nuevos vasos sanguíneos, para que ese pedazo de piel tenga de nuevo vasos sanguíneos que le lleven sangre y le lleven oxígeno, necesitas más de 50. Pues no hay manera. No hay manera. Entonces ese es el problema de ciertos pacientes que por más que les den antibiótico y que le hagan cosas, si no tiene el oxígeno necesario para que se den esas funciones, no va a sanar. Entonces, puntualizando, hoy vamos a hablar justamente del oxígeno y de cómo el oxígeno sana para personas que tengan pie diabético, para personas que sobre todo padezcan esta enfermedad. Y ahorita nos dices quiénes más podrían como ser candidatos, doctor. Y en cuánto tiempo van a sanar, porque si estás hablando de que el oxígeno es lo que necesitas para finalmente tú acabar con los bichos que esa herida pueda tener y empezar a hacer ya nuevas vías para sanar la piel y cerrar, pues sí nos interesa muchísimo porque hay muchas personas en México, bueno, me parece que seguimos siendo el primer país con este problema a nivel mundial. ¿No es así, doctor? Sí, Diabetes. sí, claro. O sea, más o menos de población adulta, el 10% de la población adulta es diabética. Estamos hablando de muchísimas personas. Sí, son millones de personas.
Y de todos esos Sí. millones, uno de cada cuatro, el 25%, va a tener una úlcera de pie diabético en algún momento en su vida. Sí o sí. Sandra, Sas. qué gusto que estás aquí. No, al Porque tú nos contrario. vas a hablar de la otra parte. O sea, el doctor, el Sí. doctor nos está hablando justamente de lo que es la ciencia, ¿no? Lo que se necesita para poder sanar un pie diabético, una herida de ese tipo. Y tú tienes de primera mano, pues, la El, te- experiencia el de tes- haber, el testimonio del esposo de mi mamá, sí, diabético, que los diabéticos, conforme fue creciendo el tema de su enfermedad, pues obviamente, como dicen, se enferma un integrante y se va enfermando toda la familia. Y eso te hace entrar también en un problema de desesperación, de buscar información. En ese momento que tú ni siquiera pasaba por tu cabeza, como que le escuchas, un gran índice de diabetes en México, pero nunca te pones a pensar que eso va a entrar por la puerta de tu casa y que va a pulular por sí, todo el claro, espacio, ¿no? que va a contaminar de alguna manera. Exacto, que termina contaminando a toda la familia. Entonces, pues empieza con el tema de la diabetes y yo pensaba en mi cabeza que era que no come el señor azúcar, que hay que esconderle todo ese punto y ya y la íbamos a llevar, En parte. pero bueno, nos las íbamos a llevar en caballo de hacienda si dejábamos de Ay, comer azúcar y ¿no? ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Y oh, Sí, sorpresa, pues ¿no? más adelante, em, digo, operan también muy simpático los diabéticos. Yo digo con todo respeto a los señores que pasan también el tema del alcoholismo, pero en verdad que funcionan muy parecido. Así como los alcohólicos también sacan la botellita escondidas de la enfermedad, el diabético también es el que se va a meter el dulce, la galleta, ese carbohidrato que se termina convirtiendo en azúcar, pues también escondidas. O como el esposo de mi mamá, ¿no? Que era amante de comer diario arroz. Arroz, pues se ve inofensivo, hasta que llegamos con el angiólogo ¿y qué come diario el señor? ¿Qué es lo que más le gusta comer? Arroz. Y mi mamá cándidamente responde, es que no se imagina, doctor, muere por comer arroz diario. No, pero en serio, señora, o sea, literal y textualmente. O sea, azúcar. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Quién nos dijo que el arroz que Es hemos que, comido desde niños? es que no sabemos realmente en qué se convierte el alimento una vez que entra a nuestro cuerpo, No. ¿no? Sí, no, es totalmente cierto. Mucho de la Arroz, base de sí. sanarnos es lo que decimos, son cosas muy básicas. Es lo que comes, dormir bien y pues que tus células tengan oxígeno. Sin oxígeno no funcionan. La parte del oxígeno, vamos a volver a ella, porque me parece muy importante e interesante lo que dices, Sandra. Efectivamente, lo que nos prohíben es lo que dices, ay, pero llevo una semana sin comerlo. Creo que un pedacito no me haría mal, Por ¿no? supuesto. Y entonces viene el No, rebote en la química del cuerpo, ¿no? claro, claro, y eso pasaba entre mi mamá y Jesús, que Ajá. se llama el esposo de mi mamá, que es tantito. Hay una cucharadita, no sé qué se le vaya a romper la hiel, ¿no? Como si fuera un crío, ¿no? Dele tantito. Esos tantitos y esas situaciones tan permisivas, pues un tantito se fue en un tantote. Entonces llegó un momento que él mismo se cortó mal una uña, de ahí empezó todo. No, se limó, no es cierto, se limó un callo, que traía un Ok. callito. Uy, Entonces él mismo se limó el callito sin ir con un podólogo y con un podólogo experto en pie diabético. Gracias, pero ahí todavía no sabíamos que traíamos ese tema en la casa, ¿no? Entonces, bueno, empieza con el tema del callito y el callito pues hace cayote entonces, obviamente, tal cual como acaba de decir el doctor, algo que no tenía su cuerpo era oxígeno. Entonces, eso que se veía tan inofensivo como ese callito, se terminó siendo en un semejante hoyo, boquete, agujero o como tú quieras, en el pie. Pues claro, sal corriendo, le salvan por primera vez el pie, pero sí pierde un dedo. ok. El dedo gordito Ajá. va para afuera, se lo cortan y pasan muchos años y sigue llevando la vida lo más normal posible, pero, oh sorpresa, insisto, cuando no tienes conocimiento, ¿qué es lo que pasa alrededor? ¿Y qué es lo que pasa con una enfermedad de este calibre? En donde las cosas que son importantes, sí, es cierto totalmente con el oxígeno, hasta en ese momento tú no sabes. Quisieras meterte toda la información que tiempo atrás no tenías, que no habías buscado.
para poderla ayudar, porque lo único que decían los doctores, sin más, lo tocaban, ponían el dedo de un lado y del otro sobre la pierna y el pie, es que no hay oxígeno. Y entonces vamos contratiempo para que esto no se necropse. La segunda vez que Jesús se vuelve a poner muy mal, entonces es cuestión de horas y lo someten a una operación desfibrilar, doctor. No es desfibrilar, pero sí debridar. Debridar, Debridar. muchas Debridar. gracias, antes de que la riegue. Entonces le hacen esta operación y de eso sale muy bien. Él mismo acomoda mal el pie y termina con un problema en el talón. Terminó saliéndose el talón de Aquiles y una cosa enorme. Entonces, fue muy largo el proceso realmente para poder llegar a esta cicatrización. Ujú. Y creo que dentro de todo tampoco no le fue tan mal haciendo algunos ajustes en casa, porque hoy día también conocemos a mucha gente que dura años, o sea, años, 2, 3, 4 años sin llegar Claro. a buen puerto con una buena cicatrización.